Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para conversar distintos temas de la Constitución nacional e internacional. Y ahora tenemos temas que cada vez son más importantes, nunca dejando de lado lo que es el problema que tenemos de salud pública global, que es el tema de la COVID. Pero tenemos temas que cada día generan una opinión pública. Y son importantes que ustedes los conozcan, porque esos temas van de alguna manera a impactar la vida cotidiana, la vida diaria de cada uno de nosotros, los mexicanos y la comunidad. Y hoy tenemos un invitado especial, un excelente invitado, un especialista, además una persona generosa y buena. Paso con Manuel Escalante, quien lo va a... Bueno, muy buenos días, queridos televidentes. Agradecidísimo, como siempre, por la gentileza de su sintonía. Hoy sábado a las 10 de la mañana hasta las 11. Les recordamos que Conexión Global RD tiene el propósito primario de que juntos aprendamos del tema que tratemos. También queremos puntualizar que tenemos colgado en YouTube una cuenta que se llama así mismo, Conexión Global RD. Terminando el programa, estamos ya colgando el programa por YouTube. Suscríbase, déle a la campanita, recomiende el programa y colabore porque tenemos la meta de llegar a 1000 suscriptores. Hoy, como decía Víctor, vamos a estar hablando de un tema importante, un tema del tapete, un tema de la realidad local que tiene que ver con la seguridad y de alguna manera u otra con lo que tiene que ver con el micro y narcotráfico en la República Dominicana de sustancias prohibidas. Como ustedes han estado escuchando durante toda esta semana, el presidente Luis Abinader dispuso eliminar la unidad llamada DICAN. El DICAN es la Dirección Central Antinarcótica. Y usted se preguntará por qué. Bueno, pues para escuchar por qué, quédese ahí, porque tenemos a un hermano, amigo, un colega, un gran colaborador, Alfredo de la Cruz, mi amigo personal y hermano, que es politólogo, es ingeniero, es abogado y es además estratega de seguridad nacional e internacional y de antiterrorismo. Con él vamos a estar abordando el tema sobre el DICAN, pero sobre todo le damos la bienvenida al señor Alfredo de la Cruz. Hermano Alfredo, qué honor tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias Manuel y Víctor. Es un honor recíproco estar acá por segunda vez en Conexión Global RD. Tú sabes que es tu casa, tú eres del staff de Conexión Global RD. Gracias. Estamos aquí para tratar este tema interesante e importante en la actualidad sociopolítica dominicana. Bien. Alfredo, a mí, de alguna manera u otra, cuando entendimos con Víctor que era el tema que íbamos a tratar, estuve investigando, estuve viendo algunos enunciados, estuve viendo que la Dirección Central Antinarcótico, por alguna razón o por otra, se convirtió en un problema, tanto para la policía como para la presidencia, como para el país. Entonces, lo primero que yo quiero saber contigo es, ¿cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos que observar que nos lleva a formar una unidad de dirección central antinarcótica, existiendo una dirección nacional contra drogas, que lo vamos a ver en el transcurso del programa? ¿Qué historia antes del DICAN debemos los dominicanos observar que generó un proyecto que hoy está ya eliminado? Sí, gracias, Calante. Interesante cuestionamiento. Mira, conocer lo que hay de trasfondo con la dirección antinarcótica de la policía nos lleva a explorar en los orígenes de la institución llamada Policía Nacional. Y fíjate, cada analista o investigador podrá buscar un punto de origen para la creación de la policía, pero para los fines que nos ocupan, nos ubicaremos o ubicaremos los orígenes de la policía dominicana actual en la era de Trujillo. Y es que con el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo Molina al poder, este tuvo la visión de un cuerpo policial que respondiera a sus apetencias
personales de perpetuarse en el poder, lo que no podía lograr con la policía municipal que existía en cada ciudad, porque además de que no serviría de sostén a su régimen tiránico, él había promovido el desarme y el desmantelamiento a principios de 1930 de Santiago, Moca y Santo Domingo, y era consciente de que no gozaba de la simpatía de algunos miembros de ese cuerpo policial. Por ello, decide agrupar los cuerpos de policías municipales en uno solo con el nombre de Policía Nacional. Y esto lo hace mediante un decreto, el 1523, del 2 de marzo de 1936. Su función básica era, entre otras, mantener el orden, la seguridad de las personas y de la propiedad, así como la prevención, persecución y aprehensión de delincuentes y someterlos a la acción de la justicia. Su primer jefe fue el coronel Miguel Román Hijo. Sin embargo, hay un detalle que marcó a la Policía Nacional y ocurrió justo después de la muerte de Trujillo. Nos referimos a la autorización por decreto, específicamente el decreto número 7312 del 7 de diciembre de 1961, que autorizaba a los oficiales de la policía del uso de las insignias de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la vinculación de esta con los militares mediante la presencia intermitente en sus jerarquías superiores de miembros del ejército. Así surgió la concesión militar en su organización y funciones que le otorgaron a algunos dirigentes y que constituye la base de la estructura e ideología militar que aún hoy son evidentes en la Policía Nacional y cuya eliminación debe ser parte fundamental de un proceso de reforma y transformación de una policía represiva a una policía democrática, preventiva y respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Eso te iba a decir, que escuchándote hablar sobre los orígenes de la presente Policía Nacional, el elemento más sólido que vemos es que tiene un criterio de un dictador, Rafael Leónidas Trujillo, en sus mejores tiempos, dentro de lo malo. Entonces pudiéramos decir que la parte de represión es lo que impera desde ese tiempo. No queremos decir que ahora mismo la policía esté siendo represiva, pero su base de origen tiene una cara de represión más que quizás de prevención. Eso es correcto. Mira, cabe destacar que la competencia jurídica de la Policía Nacional actual viene dada por el artículo 255 de la Constitución y por su ley orgánica 590 del año 2016. Sin embargo, tú planteas algo importantísimo y que no puede ser obviado para comprender esta policía. Esta policía tiene una carga importantísima de carácter militar y es lo que la hace ser aún hoy más represiva que preventiva. Y es por ello que entre todas las reformas que se han intentado han fracasado, porque ese carácter ideológico militar no ha desaparecido de un cuerpo que debe responder hoy a otras características, puesto que nace de las entrañas de un régimen dictatorial, un régimen autoritario. A través del tiempo y de su evolución, si bien más o menos ha bajado, sigue siendo un componente importante de este cuerpo de seguridad ciudadana. Alfredo de la Cruz, gracias por estar con nosotros. Y quiero preguntar, ¿por qué tú relacionas el origen de la policía con el desmantelamiento, con el nacimiento de la dictadura? O sea, ¿qué te lleva a relacionar el origen de la policía con la creación de la dictadura? Bien, interesante. Pensaba que lo tratáramos en el segundo bloque, pero excelente. Mira, desde mucho antes de existir el DICAN, ya el Departamento de la Policía Nacional, que enfrentaba el narcotráfico, acarreaba controversias.
uno de estos escándalos llevó al desmantelamiento de aquel departamento. No sé si recordará, el director de ese entonces, el coronel Aridio Descarte Pérez y sus agentes, fueron vinculados a la pérdida y distracción de evidencia de los depósitos a su cargo, lo que dio como resultado que se le quitara a la Policía Nacional el manejo de casos de drogas y se promulgara la ley 5088 del año 1988 que creó la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, con la exclusividad del combate a las drogas hasta el año 2008, en que con la orden especial 024-2008, el Consejo Superior de la Policía Nacional creó la Dirección Central Antinarcótico. O sea, 20 años después de la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, sí, porque la Dirección Nacional de Drogas, como digo, se crea en el 88 y en el 2008 se crea el DICAN. Pero mira, Alfredo, vamos a hacer algo. A mí me parece que el tiempo del primer bloque está a punto de terminar. Y quiero terminar el contenido del primer bloque para continuar en el segundo bloque con lo del surgimiento del DICAN y su funcionalidad e institucionalidad y desmantelamiento, completando sobre los antecedentes. Me falta preguntarte, cuando tú dices que la Policía Nacional adquiere desde su fundación, que es la base de la represión, un carácter militar, pudiéramos interpretar que la Policía Nacional debería funcionar no como militar, sino como protección ciudadana. Eso es lo que podemos interpretar. Mira, tú haces una observación interesantísima que yo quería tratar en el tercer bloque en la propuesta de la nueva policía, pero ciertamente es así, podemos visualizarlo. Mira, los cuerpos de policía modernos están orientados hoy día al aspecto social comunitario. No esa policía que respondía a los intereses de regímenes de fuerza, regímenes dictatoriales, porque era una policía que se desenvolvía en un espacio social donde no había, espacio para el discernimiento o la diferenciación de criterio. Es decir, yo no podía pensar distinto a el gobierno o las autoridades políticas del momento, porque eso me comprometía y comprometía mi seguridad. Y esa policía, que era policía solo de nombre, era un cuerpo represivo para mantener la ciudadanía ajustada a los lineamientos trazados por el poder político de corte dictatorial. En ese sentido, esa policía hoy día no tiene vigencia. Entonces, una pregunta dentro del contexto de este primer bloque. Ya trataremos DICAN, segundo bloque, en tercer bloque, porque usted, querido televidente, tenga pendiente no moverse. Mire lo que vamos a estar tratando. Este primer bloque es como quien dice una introducción global, general de ambos temas. Entonces, quiero preguntarte, Alfredo, ¿qué hizo el doctor Balaguer en 12 años? ¿Qué hizo el PRD en 8? ¿Qué pudo hacer Juan Bosch? Que tuvo 6 meses. Seguimos con una policía que tiene muchos presidentes, tiene varios líderes, varios gobiernos, y de alguna manera u otra, en esencia, podemos decir que ha cambiado poco. ¿Qué pasó con esos gobiernos dentro de tu señalamiento de antecedente histórico de la Policía Nacional para continuar con el DICAN en el segundo bloque? ¿Qué pasó ahí en esos 20, 30 años? Y en ese mismo sentido, me gustaría también agregarle, Alfredo, que esa base ideológica de la Policía Nacional, si se puede explicar cómo esa base ideológica influye tanto en las actuaciones de esa Policía Nacional trujillista. Sí, interesante. Mira, interesante observación. Con la salida de Trujillo del poder por el ajusticiamiento y los sucesos ocurridos después de su muerte, el país se sumió en una inestabilidad. Luego tuvimos la intervención norteamericana y podíamos señalar una serie de periodos que van ocurriendo luego de ese momento. Llega el profesor, antes llegó el profesor Bosch al poder. La llegada del profesor Bosch fue un momento, si se puede ver así,
un momento esperanzador y renovador, que la policía ya no va a actuar con los criterios con que fue formada, puesto que teníamos un demócrata a carta cabal al frente de la cosa pública. Pero por tanto, duró 6 meses, pudo hacer poco, ¿no? Entonces había una contradicción, porque ese cuerpo que estaba formado para reprimir, la orden que emanaba de la cabeza, el presidente de la República, era una policía amiga del ciudadano y para la protección. Proteccionista. Hay una contradicción y viene el golpe de Estado. Luego llega el presidente Balaguer al poder, que está 12 años. Esta policía no cambia mucho, cambia en su estructura interna, cambia poco, cambian nombres, pero sigue siendo la misma ideología, donde los elementos que la conforman se sienten identificados con la ideología y el carácter militar. Siguen usando las mismas insignias y siguen siendo los mismos rangos. Se volvieron sumamente represivos, se les vincula a algunos líderes militares del momento a asesinatos de líderes importantes universitarios. Recuerdo incluso en un eslogan de protesta muy común, ¿quién mató, por ejemplo, a Sagrario Díaz? Y la respuesta era la maldita policía. O sea, de alguna manera u otra, se ha estado vinculando a actos sangrientos en algún momento, sobre todo en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué más pudo pasar para ir terminando el bloque? Así es. Luego del doctor Balaguer vienen los gobiernos del PRD, donde se esperaba no solo una policía, sino un gobierno más cercano a la población y más cercano a las instituciones democráticas. Sin embargo, en pleno desarrollo de estos gobiernos del PRD, hay también denuncias y señalamientos de violaciones del sentido democrático y de protección ciudadana que los cuerpos del orden público deben tener. Y así se avanzó de los gobiernos del PRD hasta los gobiernos del PLD, en los cuales también la policía, a pesar de algunas luces renovadoras, siguió manteniendo el mismo espíritu e ideología militarizada, que es la policía. Vamos a hacer algo, Alfredo. Vamos a la pausa comercial para cumplir nuestro compromiso con nuestros auspiciadores y vamos a volver en el segundo bloque con los aportes de los gobiernos del PLD. Comienza, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, que es un hombre de derecha, un hombre equilibrado. Tenemos que ver qué pasó ahí y de ahí vamos a ir entrando entonces a la DICAN. Quédese con Conexión Global RD si quiere seguir aprendiendo sobre lo interesante de la evolución de nuestra Policía Nacional y qué pasó, por qué surgimos con el DICAN. Luego seguiremos viendo en el tercer bloque qué debe ser y hacia dónde apunta la nueva Policía Nacional. Volvemos en breve. Con Alfredo de la Cruz, politólogo y estratega de seguridad internacional y local y antiterrorismo, estamos hablando sobre el DICAN. Magistralmente, Alfredo nos ha hablado de los antecedentes, de por qué desde los principios de la policía hasta hoy terminamos creando una dirección que se llamaba Dirección Nacional, Dirección Central Antinarcóticos. Entonces, terminando ya los antecedentes, porque estamos en el segundo bloque, veníamos viendo los periodos gubernamentales desde su fundación con el dictador Rafael Leónidas Trujillo, el profesor Bosch, Joaquín Balaguer, y llegamos a los gobiernos del PLD del 96. Brevemente, Alfredo, ¿qué aporte tú pudieras señalar logra específicamente a partir del 96 con la Policía Nacional, el Partido de la Liberación Dominicana en gobierno a través del presidente Leonel Fernández Reina? Bien, gracias, Escalante. Realmente, en términos generales, hay una diferencia entre aquella policía del inicio y la policía de hoy.
Pero en términos ideológicos, esta policía sigue partiendo y sigue teniendo una identificación con la del aparato militar en aspectos ideológicos. O sea, sigue siendo más militar que policía. Es que nuestra policía no responde a una policía, a lo que es la policía moderna, la policía que se orienta a los asuntos comunitarios. Y a los derechos humanos, sobre todo. Y nuestra policía sigue siendo militarizada, el mismo esquema de los rangos militares, son los mismos de cualquier instituto armado. De hecho, podríamos ver en nuestra policía que pareciera no tener controles efectivos y más que regirse por sus propios criterios, lo que te está diciendo que hay una falla en las políticas públicas. En términos generales, para cerrar ese bloque, nuestra policía sigue teniendo una carga ideológica militarista y es necesario, por eso es tan necesario una reforma que la oriente al nuevo rol de las policías modernas de la defensa del ciudadano, una policía ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Entonces, mira, vamos a entrar en DICAN. Precisamente en el gobierno de Leonel Fernández es que se forma el DICAN. ¿Por qué? Sí, se hace necesario esclarecer el contexto en el que surge esta creación. El DICAN nace pretendiendo ser una respuesta en términos de política criminal a la proliferación de puntos de distribución de drogas en términos minoritarios en República Dominicana. Se recordará... O sea, el famoso microtráfico. Se recordará que hasta anterior al año 2008, los operadores del narcotráfico en República Dominicana tenían más vínculos directos con las estructuras internacionales del manejo de drogas y recibían los beneficios por la ayuda prestada al utilizar el país como puente en dinero efectivo. Sin embargo, la política de manejo de estos grupos criminales empezó a variar, principalmente la de los cárteles de origen mexicano. Y es que a partir de entonces, los pagos en retribución a los colaboradores locales por la ayuda prestada sería realizada una parte en dinero o efectivo y otra parte en especie. Esto obligó a los operadores locales que no tenían acceso al mercado internacional de las drogas, sino a través de los grandes cárteles como los colombianos o los mexicanos, a buscar un mercado local para la droga recibida como dación de pago. Y en consecuencia, este mercado empezó a crearse en República Dominicana. Hasta ese momento, República Dominicana nunca fue un mercado de grandes consumidores de cocaína, heroína, crack u otras sustancias controladas, como había que hacer efectivo una droga dejada en pago. Se empezó a construir ese mercado de la droga en toda la geografía dominicana. De esa época son muchísimas denuncias de miles de puntos de drogas establecidos en el país. Alguien habló de 30,000 promedio. En su momento se llegó a hablar de 30,000 puntos de droga. Me parece que fue un legislador del sur que llegó a hablar de ello, pero más reciente se hablaron de entre 40 y 50,000 puntos de droga a lo largo del país. O sea, más puntos de puestos de droga que bancas de lotería. Entonces, es por esto que tal vez en sus inicios la idea en sí podría tener cierta legitimidad de combatir el tráfico minoritario. Sin embargo, la creación de todos esos puntos de expendios de droga generaron una especie de entramado económico con una dinámica propia, a la que se fueron incorporando actores y creando una eficaz sinergia
que permitió un crecimiento horizontal del mercado. Esto, sin dudas, convirtió el negocio del microtráfico en parte de una economía sumergida que se nutría de la formal, creando vínculos entre sectores diferentes que terminaron conformando vínculos de poder. Como la Policía Nacional Dominicana tiende o pareciera operar a su propia discrecionalidad, sin controles efectivos, o muy en pocos. ese momento, ¿no? Tú te estás refiriendo a ese momento. Sí, o muy pocos. No, desde ese momento hasta ahora. Hasta hoy, sigue siendo la misma. Esa policía vinculada al DICAN generó una serie de escándalos que la llevó a convertirse en blanco de ataques de la opinión pública, que las indicó como socios de los operadores de los puntos de drogas. Y como el diablo a la cruz, le temían en los barrios. Muchas denuncias de maltrato, de abuso, de que ponían droga, de que cobraban peaje. O sea que quienes tenían que combatir el narcotráfico se volvieron socios. ¿De eso estamos hablando? Así es. En ese sentido, entonces, Alfredo, pudiéramos decir que el surgimiento, o sea, el nacimiento de la DICAN, en vez de ser una reforma apropiada para enfrentar el problema, se convirtió en un verdadero problema. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí hemos puesto a la policía como, o sea, la policía no puede ser creadora de políticas públicas. La policía puede ser a lo sumo responsable de algunos programas de política pública, pero las políticas públicas no son programas, sino son las estrategias que conforma el poder político con los actores del sistema para crear las estrategias, los lineamientos de políticas públicas para enfrentar una determinada situación en la sociedad. Entonces, que este punto quería haberlo tratado en el tercer bloque, pero se hace necesario mencionarlo ahora. O sea, yo no puedo enfrentar el problema de seguridad ciudadana sin una estrategia de seguridad ciudadana, porque la policía puede ser la artífice de una política de seguridad ciudadana, porque esto es responsabilidad del poder político. La policía es un elemento minúsculo en la conformación de la estrategia de seguridad pública, que al final me conviene a mí como Estado tener una buena política, una buena estrategia de seguridad pública, porque al final la seguridad ciudadana es la percepción que yo como ciudadano tengo de que la política, la seguridad pública funciona. En ese sentido... Mira, Alfredo, una pregunta. Pudiéramos decir, para no entrar ahora, sino que sigamos para que agotemos DICAN, podemos decir, porque debemos ser justos y objetivos, que el DICAN tuvo algún tiempo que fue efectivo, vamos a decir que su primer año, su segundo año, pero el tema se fue complicando de tal forma que no funcionó. El DICAN no funcionó nunca. De hecho, el actual director de la policía llegó al DICAN y es la única administración que se menciona como efectiva. Y es precisamente porque cuando el actual director de la policía era coronel, estábamos en ese entonces estudiando seguridad y defensa, hacíamos la maestría de seguridad y defensa, a la sazón era presidente de la República, el expresidente Danilo Medina, y se estaba volviendo loco con todas las situaciones que se estaban dando en el DICAN y las observaciones que estaban haciendo el gobierno de Estados Unidos de lo incontrolable que estaba haciendo esa institución. Y alguien cercano al presidente Medina, a la sazón, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo Eduardo Sánchez el encargado de seguridad de la Procuraduría General de la República, se lo recomienda, le dice, yo tengo tu solución, yo tengo tu hombre, al presidente Danilo Medina en ese entonces. Y es así como Eduardo Ramón González Sánchez llega, lo ascienden a general de brigada y lo ponen al frente del DICAN. Al poner al frente del DICAN,
empieza una labor de saneamiento y de adesentamiento que es lo que eleva su bonus frente a las autoridades norteamericanas y ven que es un policía efectivo. O sea, pudiéramos decir en términos criollos, limpió el DICAN. Así es. Y esos son los lauros que hacen que hoy día el mayor general Eduardo Ramón González Sánchez sea el jefe de la policía. Precisamente por la hoja de servicios intachable que había desarrollado desde ese entonces y que desarrolló en la DICAN. Pero volviendo a ese punto, con todas esos hechos que ocurrían y que involucraban a gente del DICAN y a directores a lo largo de todo el país, el este, el Cibao, el sur, varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil pedían la eliminación del DICAN, ya que lo encontraban contrario a la ley 5088 y un obstáculo en la lucha efectiva contra el narcotráfico. Y es por esto que el pasado lunes el presidente Luis Abinader dispuso la eliminación del DICAN y que sus funciones sean realizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es significativo. O sea, el presidente Alfredo, Abinader... yo quiero hacer una pregunta sí. en el marco del gobierno del presidente Fernández, en el sentido siguiente, Alfredo. Hubo una ola de reformas en el gobierno del presidente Fernández, tanto en el primero como en el segundo gobierno, pero sobre todo en el primero, y en el segundo gobierno es que nace el DICAN. Pero dentro de esa ola de reformas que se produjeron en la República Dominicana, en el sector justicia, el sector ejecutivo, reforma constitucional, ¿qué cosas se pueden sacar a relucir que fueron reformas importantes en el marco de la Policía Nacional? ¿Por qué ha sido tan difícil el proceso de reforma de la Policía Nacional? Bueno, mira, yo recuerdo que siendo el expresidente Fernández, presidente de la República, dado que el país estaba realizando una serie de acuerdos con otras instituciones en lo que tiene que ver con los asuntos policiales y los asuntos militares, incluso se creó, en ese momento no había un aparato jurídico que pudiera sustentarse una serie de nuevos cambios que se ameritaban, y dado que crear una ley en ese momento por la conformación del Poder Legislativo se hacía difícil, el presidente Fernández pidió la orientación de sus asesores y se tomó como modelo el caso de España, donde existían directivas de seguridad y se creó la Directiva Nacional de Seguridad y Defensa. ¿Qué pasa? Esta directiva creaba una serie de acciones a realizar para adecuar la institucionalidad, tanto militar como policial, en lo que tiene que ver con el aspecto de seguridad, para adecuarlo a los nuevos tiempos. Sin embargo, al día de hoy, la Directiva de Seguridad luce inconclusa, puesto que no se cumplieron todos sus objetivos, ni siquiera la mayoría de sus objetivos se concluyeron. Y hoy sería interesante revisar esa Directiva Nacional de Seguridad y Defensa y ver el grado de cumplimiento de cada uno de sus lineamientos y retomarla, actualizarla a la época actual, a la situación que tenemos hoy, para ver el grado de cumplimiento y qué podríamos recuperar de la misma. Porque en términos generales seguimos acarreando la misma policía con fuertemente ideologizada asuntos militares, más distante de esa policía que tiene que ser garante de la seguridad ciudadana y del respeto de los derechos humanos. Que debe ser proteccionista, no militar. Alfredo, entonces vamos a terminar el segundo bloque concluyendo. El presidente Luis Abinader, entonces, en función de todo lo que tú vienes diciendo, ha hecho lo correcto, eliminando la Dirección Central Antinarcótico, DICAN, que nunca funcionó. Bueno, sí, porque en realidad el DICAN vino a convertirse en un elemento para ayudar a crear no solo poder económico en sus dirigentes e integrantes,
sino un grado de complicidad con los elementos de este sector ligado al narcotráfico. Entonces, el manejo de esta institución le daba un poder económico a estos elementos dentro de la institución, que en realidad hacían difícil avanzar en una modernización de la policía. Y además de que desató una crisis interna de chivateo, de persecución, de denuncia interna, de querer estar en el DICAN, o sea, todo eso porque querer dinero, convertirse en... Ahí hubo personas que son mucho dinero desde esa complicidad y sociedad con el narcotráfico. O sea que el presidente Abinader dio en la diana eliminando el DICAN. Esa es una de las más grandes, de una de las grandes acusaciones que se lanza contra esta institución, que muchos de sus altos militares o directores o oficiales se hicieron de grandes fortunas, lo que le dio poder económico y más allá. Entonces, podría ser que esto se concatene con la anunciada reforma que el presidente Luis Abinader ha anunciado para implementar a mediados de este mes de febrero. De la que vamos a hablar, Alfredo, perdona que te interrumpa, a partir del tercer y último bloque, porque este ya lo estamos cerrando. Si usted quiere escuchar sobre la propuesta personal desde un punto de vista profesional de Alfredo, que es estratega en seguridad, con maestría, quédese con nosotros y en breve vamos a retomar el tema de la policía no militar, proteccionista, que piensa en el ciudadano, a propósito de todo lo que hemos estado hablando sobre el desmantelamiento de la Dirección Central Antinarcótica de DICAN. Volvemos en breve. Seguimos aquí con Conexión Global RD y con nuestro invitado especial, haciendo un análisis como lo sabe hacer, yendo al centro, buscando los elementos esenciales para poder entender qué ha pasado con esta Policía Nacional nuestra, qué ha pasado con la creación de la DICAN, y ahora entramos a qué está pasando actualmente con la Policía Nacional y el proceso de reforma. ¿Qué éxito, cómo se puede visualizar, qué éxito se puede augurar la reforma policial que está planteando el presidente Alfredo? Sí, mira, Víctor, realmente en términos reales desconocemos cuál es la planificación que tiene el Poder Ejecutivo y la dirección de la Policía Nacional para esta reforma. Pero sí, en base a que hemos estudiado sobre seguridad y tenemos varios ensayos sobre este tema en República Dominicana. Recomiendo a sus televidentes que lo pueden googlear y buscar. Uno de mis ensayos es República Dominicana y la necesidad de una estrategia de seguridad nacional. Y República Dominicana y la seguridad pública y privada, y la seguridad pública y ciudadana. Una serie de ensayos que pueden buscarlo bajo mi nombre, Alfredo de la Cruz. Mira, en primer lugar, hay un problema y es de forma y de fondo. Las reformas policiales en República Dominicana se han confiado a la Policía Nacional. Y es que la policía, y ese es un fallo de fondo, no solo de forma, porque es que la
Policía Nacional no tiene la capacidad para crear políticas públicas de seguridad. Primero, porque las políticas públicas la crean los entes políticos, que en este caso los ministerios que están llamados a crear las normativas o estas políticas públicas como estrategia de seguridad ciudadana, o más bien de seguridad pública. Pero que en el caso... Específicamente el Ministerio de Interior y Policía, ¿a ese te refieres? No, es que hay un problema precisamente de forma y de fondo. El Ministerio de Interior y Policía, que viene siendo el sombrero, la sombrilla que cubre la policía, viene a funcionar más bien como una agencia de recaudación de los gobiernos dominicanos, porque está más empeñado en la permisología de las armas de fuego y otra cosa que significa un importante reglón de recaudación para los gobiernos, que en la creación efectiva de políticas públicas. Entonces, como se desconoce eso y la policía entonces pareciera actuar a su propia discrecionalidad. Y es que en una estrategia de seguridad ciudadana o de seguridad pública, prefiero la de seguridad pública, el elemento Policía Nacional es un elemento pequeñito. El elemento fundamental lo compone la ciudadanía, compone la mayor parte, y esa parte ministerial que debería ser el enlace con el elemento político. Entonces, esa estrategia que nace de los actores implicados en la seguridad, entonces puede conllevar una serie de lineamientos y programas y que puede identificar la necesidad de la ciudadanía para garantizar la seguridad de esa ciudadanía. ¿Qué pasa? Miren un ejemplo simple. Usted va en la calle, hay un contén roto, usted tropieza, se cae, dice, ay caramba, ¿no? En un estado de derecho que haya seguridad pública, esto no sucede, porque cuando se rompe el contén, el ayuntamiento está ahí y la municipalidad va y resuelve eso. Y usted dirá, pero eso no tiene que... Sí, eso tiene que ver con seguridad pública, porque si hay un estado de derecho, usted demanda a la municipalidad y el Estado tiene que resarcirle a usted su derecho porque usted se lesionó cuando se fracturó. Entonces, fíjense, en un elemento tan distante como es la municipalidad, hay un elemento de seguridad pública. Entonces, por eso le digo, la policía no puede crear política de seguridad pública porque no es un elemento, no es un ente político. Además, está haciendo en esa creación. Una cosa, Alfredo de la Cruz, en ese sentido, ¿por qué la clase gobernante de la República Dominicana, si es que la hay? Digo, hablo de empresarios, hablo de la sociedad civil, hablo de la clase política, ante un tema tan vital para la democracia como es el tema de la seguridad pública. ¿Por qué no se ha podido producir el acuerdo que haga esa reforma que sea efectiva? ¿A qué se le puede atribuir esa dejadez, esa negligencia? Bueno, mira, Víctor, como siempre digo, nuestro país es especialista en desdeñar el conocimiento. Aquí se prefiere obviar y desdeñar los avances que han tenido otras naciones. Preferimos inventar 1001 formas más de hacer lo que no da resultado, en vez de coger las enseñanzas de lo que ha sido positivo y ha dado resultado y hacer nuestras propias investigaciones y crear ese consenso bien amplio para crear la estrategia de seguridad nacional y esa estrategia para una serie de estrategias conexas donde la estrategia de seguridad pública, así como la estrategia de seguridad ciudadana, la estrategia de seguridad fronterizas y otras estrategias sean el resultado de ese gran acuerdo nacional que envuelva a todas las fuerzas vivas de la nación, coordinada por el gobierno del Estado, pero implicada todas las fuerzas vivas de la nación. Porque si tú no implicas a los diferentes componentes de la sociedad, esa sociedad no se siente parte de esa solución y esa solución es difícil de implementar. Por ejemplo,
Se está hablando que a mediados de este mes de febrero se va a implementar un programa de reforma de la policía. Pero es que yo no sé si tú lo has visto, pero yo soy un especialista en el área y soy uno de los que más escribo aquí en República Dominicana de este tema. Por ejemplo, en términos académicos, la persona más preparada en términos de seguridad aquí es Carolina Ramírez, una ex profesora mía. Pero en términos de quien escribe más de esos temas, investiga más sobre esos temas, es Alfredo de la Cruz, porque tengo los periódicos llenos de eso, tengo mi blog lleno de eso y los ensayos que se usan en algunas universidades acá y se han usado. Entonces, yo no conozco en qué consiste esa modernización que se va a hacer. ¿Por qué? Porque es que no puede parirla varios funcionarios en una oficina con aire. No pueden parirla. Porque es que la seguridad, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, tuvimos un plan de seguridad democrática que dirigía, me parece que el licenciado Franklin Almeida. Y eso no dio resultado porque tú no puedes tener una receta para el país entero, porque cada localidad es distinta. Por ejemplo, la seguridad del Manguito no es la misma seguridad de la República. De Gualey. Arroyo Hondo. O de Arroyo Hondo. O de Piantini. O de Piantini. Ni la de San Cristóbal, igual que la de Jimaní, por ejemplo. ¿Entiendes? Que tú tienes que hacer estudios, tú tienes que tener expertos, tú contratas expertos que te hagan estudios, te hagan investigaciones, te levanten datos, te crucen variables, te generen hipótesis, te crucen indicadores. Se midan la criminalidad, porque también es importante que las medidas se tomen en función de donde están los índices de criminalidad elevados por tipo de criminalidad, porque no todos los crímenes son iguales. Pero nosotros no tenemos estudios sistematizados que te den las variables con las cuales tú puedes crear una estrategia de seguridad nacional o una estrategia de seguridad pública. Tú tendrás los elementos dispersos, pero no tienes estudios sistematizados, acabados, que tú puedes presentar resultados. Entonces, o sea que aquí lo que estamos dando palos a ciegas. Sí, porque no es que yo saco un sombrero y de él saco un conejo, como el mago Houdini. No es así. La seguridad es una ciencia que responde a parámetros científicos y por tanto tú tienes que abordarlo, hacer un abordaje sistematizado con expertos en la materia para que escuchen al ciudadano, escuchen a los diferentes componentes de la sociedad y entonces tú puedas dar respuestas efectivas paridas de la necesidad real de la ciudadanía. Alfredo, entonces sí, estrategia de seguridad pública que al final tú debes garantizar una seguridad pública, entonces tú vas a tener seguridad ciudadana. Alfredo, de acuerdo a lo que tú has visto de la gestión nueva, de la nueva policía, vamos a decirlo así, el plan que ellos están hablando, las reformas que el presidente Abinader está promoviendo, ¿tú crees que en 3 años y algo que le queda al gobierno, prácticamente 3 años y medio, podamos tener algunos resultados interesantes, aunque no el completo resultado que espera el país? Mira, quiero dejar algo claro con la ecuanimidad que me caracteriza, que con esto no estoy hablando en contra del gobierno, porque este es un nacional que viene de todos los gobiernos dominicanos. Sí, viejo. Mira, la policía, el problema de hoy nació cuando nació la policía, que se concibió como una ideología militar, no proteccionista. Y eso es lo que hay que desmontar, inclusive en la psiquis de los líderes de la policía. Lo que está en la psiquis del policía y el ciudadano. Entonces, yo me voy a permitir darle una recomendación al señor presidente Luis Abinader, yo de fresco, porque ¿quién soy yo para darle consejo al señor presidente? Ciudadano que ha estudiado seguridad, puede adoptar la sugerencia. Por la preocupación que como ciudadano dominicano me embarga, yo les recomiendo, si el presidente tiene todo el tiempo, le queda todo el tiempo que está empezando, y lo más adecuado es una estrategia a la que sea, aplicarle el primer año de la administración para que en los siguientes 3 años se pueda ir ajustando, evaluando, reajustando y corrigiendo. Por tanto, señor presidente Luis Abinader, yo le recomiendo a usted con todo respeto que revise eso que se está haciendo.
abra ese equipo estratégico, ábralo, busque expertos. Aquí tenemos muchísimos. Tenemos en el aparato de expertos policiales, militares, en el ámbito civil, la comunidad dominicana de seguridad y defensa. Hay muchísimos muy buenos que dan clase en la Universidad de la Defensa en Washington, y somos invitados muchísimos a otros países a dar charlas y conferencias sobre estos temas. Vamos a ampliar el abanico de opciones para tener una estrategia de seguridad pública y una estrategia, si se quiere, de seguridad ciudadana que garantice llegar a los ciudadanos, que garantice llegar a esas personas para que debe ser pensada la misma. Saque la seguridad del destacamento, de la policía, del Palacio de la Policía Nacional, llévela hacia afuera, olvídese del policía, del sargento, de la camioneta rondando el barrio. Esos son elementos reducidos de lo que es seguridad. Vamos a afrontar, vamos a buscar hacer acuerdos entre los diferentes estamentos del Estado, los diferentes ministerios, a trabajar unidos, a construir una estrategia de seguridad. Sobre todo, Alfredo, terminando ya el último bloque, aprovechemos que tenemos un director de la Policía Nacional que quiere hacerlo, porque es lo que ha mostrado. Donde quiera que lo he visto hablando, en las distintas actividades que participa, es un hombre joven, eso ayuda mucho. Es un hombre con visión fresca y con un alto interés de cambiar la Policía Nacional. O sea que yo creo que con el deseo del presidente, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el interés que tiene el nuevo director de la Policía Nacional, esos elementos combinados podemos tener muy buenos resultados. Yo pienso que sí. Los elementos están. Solo falta que el señor presidente amplíe la base de la creación de esta estrategia y de esta reforma policial, que no puede solo implicar a la policía, tiene que implicar a los diferentes estamentos de la sociedad para que pueda ser real y que no sea solo una reforma de la policía, sino que parta de la conformación de una estrategia de seguridad nacional, pero también una estrategia de seguridad pública y una estrategia de seguridad ciudadana, para tener los elementos necesarios para devolver la confianza a la ciudadanía en esa policía que en este momento tiene un profesional de la seguridad a su frente, que es el mayor general Ramón González Sánchez. Con esta expresión nosotros concluimos de Conexión Global de hoy. Magistral participación de Alfredo de la Cruz, que tiene máster en seguridad ciudadana y estrategia antiterrorismo, o sea que es un articulista, continuamente está hablando de seguridad ciudadana, seguridad civil, seguridad, y creo que sus propuestas tienen mucho peso. Sobre todo que creo que el presidente Abinader debe aprovechar que tiene un director de Policía Nacional joven, fresco, en el sentido de que no tiene tanta carga del pasado, que quiere hacerlo y hacerlo bien. Nos vemos el próximo sábado. Y que le preste atención a la ciencia. Que le preste atención a la ciencia, como dice Alfredo. Que le preste atención a la ciencia, al método científico, que no ha fallado. Puede fallar, pero se ajusta más fácil. Volvemos el próximo sábado con otro tema en Conexión Global RD. Soy Manuel Escalante y Víctor Tineo, productores y conductores de Conexión Global RD. Y hoy hablamos con Alfredo de la Cruz. Gracias por participar.